Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por tu honor. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por tu honor. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por tu honor. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por tu honor. Bien, buenas noches, estimados amigos. Un gusto saludar nuevamente el ingeniero en la comunidad desde la provincia del Oro, acá al sur del Ecuador. Nos motiva mucho realmente tratar temas de la comunidad. Hay mucho por aprender. La sociedad civil es la donde debemos llegar con nuestro mensaje. Hacia allá queremos llegar, porque lo importante es que la ciudadanía esté bien informada, bien preparada, y de esa manera estamos nosotros quitándole un poco esa gran vulnerabilidad que tienen nuestras comunidades, nuestras localidades. Esta noche hemos traído al programa un tema muy importante y que consideramos muy interesante hablarlo. Los sismos, los terremotos en los últimos tiempos, en la parte sur de nuestro continente, hablando de nuestra América del Sur, realmente se han repetido por varias ocasiones, justamente acá en Machala, allá en el mes de marzo, y luego posteriormente un sismo de iguales características, se han venido produciendo en todas estas zonas. Pero siempre la gente habla de la predicción, en las redes sociales se escucha, se lee muchísimo sobre personajes que hablan mucho del tema de predicción de terremotos. Y yo creo que es importante hacer aclaraciones muy puntuales sobre realmente lo que significa una cosa u otra cosa. Hoy vamos a hablar sobre pronósticos y predicción de terremotos, sobre la determinación del incremento de la probabilidad en el tiempo para la ocurrencia de grandes sismos y la aplicación del algoritmo M8. Hemos invitado a este programa a un distinguido científico, un colega, el doctor Leandro Rodríguez Valverde. En la actualidad, él es el director regional del Centro Regional de Sismología para América del Sur, para CERESIS. Ocupó en sus tiempos el Instituto Geofísico del Perú un importante cargo en la dirección científica. Evidentemente es un profesional que conoce mucho del tema y mucho de esta materia que de a poco la vamos a ir interpretando en este programa, aclarando términos y por sobre todo despejando ciertas dudas que tiene el colectivo, despejando dudas que tienen muchos profesionales que estamos tratando justamente temas de sismicidad, y también cuando construimos, tratamos de construir edificaciones capaces de soportar todo este incremento, esta fuerza de los sismos en esta zona, en esta parte del mundo. Pues bien, vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Leandro Rodríguez Valverde, con esa bienvenida afectuosa de siempre, y darle las gracias también por compartir esta noche parte de su gran trayectoria profesional y científica en el hermano país del Perú y también en otros países donde ha prestado sus valiosos servicios. Bienvenido, doctor Leandro, un gusto saludarlo. Muchas gracias, ingeniero Félix, por sus palabras y encantado de estar aquí nuevamente. Hablar de predicción, hablar de sismo, hablar de la sismología, y realmente a muchos ciudadanos, hemos leído en las redes sociales que anuncian la situación de los sismos en algún momento determinado, a lo que comúnmente se denomina la predicción. Pero aclaremos primero, doctor, esa parte
lo que hoy vamos a tratar justamente. Bien, Importante, ¿cuál es la diferencia entre el pronóstico y la predicción, que son dos elementos comúnmente utilizados en nuestro lenguaje común? quisiera iniciar mi presentación, ingeniero, si me lo permite. Correcto. Bueno, mire, yo he dividido mi presentación en primer lugar en tocar el tema de un poco la historia de lo que significó la predicción y algunas experiencias interesantes. Luego, en Perú creo que ha ocurrido la primera predicción científica hecha por un físico de origen norteamericano, que fue muy satanizado y me parece que es importante llevar a cabo y también analizar las consecuencias que llevó ello, ¿no? Porque si podríamos pensar que predecir un terremoto va a evitar una serie de problemas en una sociedad, pero la realidad es que no, si no, la sociedad no tiene una cultura, digamos, definida para afrontar ese tipo de fenómenos, por más que hagamos una predicción del fenómeno, no creo que evitemos una serie de problemas que se dan. Eso lo voy a contar. Después, al final, voy a tratar sobre los tiempos de alarma de los terremotos. Bueno, en principio, quisiera comenzar mencionando, este es el tema, pronóstico y predicción de terremotos, determinación del incremento de la probabilidad en el tiempo para la ocurrencia de grandes sismos, aplicación de la regla M8. Bueno, una de las civilizaciones que ha contribuido mucho en relación a los sismos y donde se ha realizado probablemente la única predicción que digamos que tuvo un éxito fue en China. China ha comenzado pues ya hace siglos a tratar los fenómenos naturales y acá por ejemplo vemos uno de los científicos chinos que se llamó Zhang Heng, que justamente fue el inventor del primer sismógrafo de la historia, ¿no? Sismógrafo, por supuesto. Ustedes ven a la derecha aquí en esta gráfica el sismógrafo que él inventó. Y lo inventó porque él era un científico, un filósofo, que según cuenta la leyenda o la historia, él estaba yendo en un carro, el carro se detuvo intempestivamente y él se fue adelante. Y eso le dio la idea de que cómo podía de alguna forma determinar la dirección con la que venía un movimiento. Entonces él inventa este sismógrafo, que es bastante grande. Es un sismógrafo que aparentemente tiene unos 3 metros por 4 o 5 metros. Aquí este sismógrafo, adentro del sismógrafo es todo un complejo sistema de poleas, etcétera, ¿no? Lo que acá ocurre es que en cada dirección norte, sur, este, oeste, noroeste, noreste, sur, noreste, sur, sureste, hay un dragón que en la boca lleva una bola, ¿no? Y acá abajo se encuentran unas ranas con las bocas abiertas. Y cuando viene un movimiento en la dirección de uno de los dragones, el dragón suelta la bola y se cae sobre la boca de la rana. Se cuenta también que este sismógrafo se activó en una oportunidad sin que hubiese ningún movimiento y luego se supo que había habido un terremoto a unos cientos kilómetros de distancia de donde se encontraba este sismógrafo. Bueno, esto simplemente para mencionar cuáles los antecedentes en relación a las cuestiones del conocimiento de la Tierra y de la sismología. Ahora, en relación a lo que usted ha mencionado y a su pregunta, hay que diferenciar qué cosa significa predicción de lo que es pronóstico. De la Tierra y la sismología. La predicción implica estimar con precisión el lugar, el tamaño y el tiempo en que va a ocurrir el terremoto, ¿no? Tengo que saber con precisión, tal vez con un error pequeño, porque en física cualquier cosa que se mide tenemos que determinar su error, si no, no tiene validez. El pronóstico es algo mucho más general. El pronóstico es, digamos, una estimación de una área. Nosotros podemos saber que en un área va a haber un terremoto como en Lima. Sabemos que la parte de Lima, en la costa, etcétera, ya está lista para producirse un terremoto. No sabemos exactamente dónde va a ser el epicentro. No sabemos cuándo va a ocurrir tampoco.
y tampoco sabemos lo que podemos aproximarnos también a estimar crudamente o de una manera no muy precisa el tamaño del sismo, por el tamaño de la zona en que se está preparando para romperse. Entonces, un pronóstico es eso. Y nosotros hacemos pronósticos y predicciones también en muchos elementos de la ciencia. En el caso de los terremotos, hablar de predicción es una especie de tabú en los científicos, en los sismólogos. No hablamos de predicción de terremotos. Primero, porque no se puede predecir un terremoto. Y segundo, porque de alguna forma predecir tal vez no sea tan importante como prepararnos para afrontar como prevenir, digamos. Predecir no es tan importante como prevenir. Un ejemplo claro fue en Japón, en el terremoto de Kobe. Ellos destinaron mucho dinero a la predicción de terremotos. Y vino el terremoto de Kobe, no pudieron predecirlo en el año 85 y realmente causó un gran daño a Japón. En ese momento la política cambió. Ellos destinaron ya la plata no a trabajar en predicción, sino a trabajar en prevención. Y ellos han logrado un nivel de prevención muy interesante y muy adecuado. Entonces, eso es lo que de alguna forma es la diferencia entre predicción y pronóstico. Ahora, en relación a predicción, en el año 75 hubo una predicción, probablemente la única predicción en la historia, que fue exitosa y que fue hecha por los chinos especialmente. Ahí, es decir, antes de un terremoto se presentan una serie de fenómenos premonitorios, ¿no? Por ejemplo, cambia la velocidad, la razón de velocidades sísmicas, cambia la resistencia eléctrica del terreno, cambia la emanación de radón, en fin, una serie de fenómenos premonitorios se presentan antes de un terremoto. No siempre todos se presentan, pero se presentan obviamente. En China incluso se reportó el comportamiento anómalo de los animales, ¿no? Eso se debía a que había algunos factores en la Tierra que se estaban dando y que los animales lo percibían. Entonces, los chinos hicieron una predicción con unas acciones de su sociedad que realmente fueron muy particulares. Fueron un equipo de científicos a evaluar y a investigar cómo había sido hecha esta predicción. Y la predicción fue muy precisa. Ellos predijeron el terremoto casi con 1 hora antes de anticipación. Evacuaron a toda la población. Una persona no quiso salir y fue la que murió, se le derrumbó la casa. Entonces, este grupo de científicos, dentro de los cuales estuvo un científico chileno que vive actualmente en México, Sinalomis, escribió algo al respecto que quisiera yo leerlo en este momento, si me lo permiten. Esto dice lo siguiente. Dice, una de las experiencias exitosas, tal vez la más, digamos, la única predicción fue hecha por los chinos en Haicheng en 1975. Veamos cómo hacían nuestros colegas chinos para predecir los temblores. La estrategia que eligieron consistió en lo siguiente. Tomaron el libro rojo y eligieron una frase, construyendo toda su teoría en torno a ella. La frase fue, para agarrar a los cachorros del tigre es necesario entrar a la cueva del tigre. Mao Zedong, 1937. Pero ¿cómo predecir temblores con ella? Tal pregunta no cuenta con el ingenio de nuestros sismólogos. Considérese la siguiente interpretación. El tigre es el sismo. Los cachorros son los fenómenos precursores y la cueva del tigre es el epicentro del temblor. Por lo tanto, lo que el gran líder estaba tratando de decirnos era esto. Para encontrar los fenómenos premonitorios es necesario entrar a la región epicentral del sismo. Eso lo escribe Lomnitz en 1990. Ahora, ¿pero cómo hacerlo si el epicentro del futuro sismo es precisamente lo que desearíamos saber? O dirían los sismólogos, ahí está precisamente la genialidad del líder. Puesto que no lo sabemos, es necesario cubrir todo el país con estaciones de aficionados, que son gente del pueblo, cuya sabiduría debemos aprovechar. Miles de estaciones con instrumentos caseros, atendidos por analfabetos, no importaba, pero algunos registrarían los fenómenos precursores si estuvieran cerquita del epicentro. No se debe sonreír ante esto. La predicción por este método llamado el método de la galleta de la suerte dio resultados tan buenos como cualquier otro método conocido hasta ahora. Yo mismo he pensado que sería interesante probar este método usando una cita china
de hace muchos años. Bueno, entonces, aquí él hace una cita china hecha por un general Sun Tse en el libro que se llama El arte de la guerra. Él dice, los grandes capitanes de antes se hacían invulnerables y acechaban la vulnerabilidad del enemigo. Tu propia defensa depende de ti. La vulnerabilidad del enemigo depende de él. Si bien el mejor comandante puede hacerse invulnerable, no podrá hacer vulnerable al enemigo. Dicho de otra manera, uno puede saber jugar, pero no puede tocar sus naipes. Su zen, el arte de la guerra. La interpretación es la siguiente. El enemigo es el sismo. El juego que jugamos es la estrategia de control del riesgo sísmico. El comandante es el sismólogo. El consejo que nos da su zen desde su remota prehistoria es el siguiente. La invulnerabilidad contra los sismos puede hallarse solamente en la prevención. No busquemos predecir las movidas del enemigo, o sea, el temblor, hasta que no seamos invulnerables al sismo. Lomnis 1990. En otras palabras, lo que esta interpretación dice, que no busquemos predecir el terremoto si somos vulnerables al mismo, ¿no? Si viene un terremoto, se nos caen los puentes, se nos caen los edificios, se nos caen las casas. Primero seamos invulnerables. Trabajemos en prevención, evitemos, la invulnerabilidad sería la capacidad de respuesta ante esa amenaza. Y obviamente una vez que seamos invulnerables, según nos aconseja este dicho, pensemos en la predicción de terremotos. Bueno, en realidad esto es algo interesante que quería leerles, porque en China la población trabajó de una manera, diría, de una organización política increíble. Todo el mundo instalaba estaciones cínicas caseras, apuntaba todo lo que observaba, y se presentaron todos esos fenómenos premonitorios, y se logró predecir ese terremoto. Sin embargo, después de un par de años, o me parece, no recuerdo cuántos años después, no se presentaron estos fenómenos premonitorios en una zona de China mismo, y vino un terremoto muy grande y mató, creo que a 100,000 personas les mató ese terremoto. Por lo tanto, pues, esto fue un elemento episódico, tal vez la única predicción que se ha logrado hacer en la historia de la humanidad. Ahora bien, en el año 1974, en Perú ocurre, en el año, recuerdo, antes del 80, ocurrió una predicción de un científico, Brian Brady, ¿no? Y yo quisiera contarles cómo comienza esta predicción. Este científico empezó a publicar en el año 74 una serie de papers que lo llamó predicción, digamos, lo llamó teoría de terremotos, ¿no? Un momentito, quiero sacar esto de mi teoría de terremotos. Entonces, él primero sacó digamos, déjeme un momentito salir de acá. Él sacó una teoría de terremotos en una revista, en una publicación de una revista científica que se llamó Pure and Applied Geophysics. Este es el primer paper que él saca, ¿no? ¿Están viéndolo, verdad? Por favor, ¿me confirman? Sí, continúe, doctor, continúe. Este es el paper que él saca. Entonces, Brady era un científico que trabajaba en una oficina de minas en Estados Unidos. Y gracias a su trabajo, pudo evitar una serie de catástrofes que ocurrieron en esas minas. Derrumbes se pudo evitar, se pudo salvar muchas vidas. Entonces, él empieza, digamos, esa teoría la construye en base a una serie de investigaciones que empezaron con el laboratorio. En este trabajo, la teoría de terremotos 1, empieza a utilizar una serie de, digamos, de muestras de laboratorio, rocas, que les aplica un esfuerzo uniaxial o un esfuerzo triaxial, y empieza a analizar lo que pasaba con estas rocas, en qué momento ocurría
el rompimiento de la roca cuando se hace un análisis de estrés, de esfuerzos y deformación. Observa que a lo largo de esta roca empiezan a formarse fallas, ¿no? Y un momento que llega esa roca, empiezan a formarse una serie de lugares donde se agrupaban las fallas. Estas son las fotos que él está tomando de su investigación. Estas zonas se agrupan las fallas, que le llama inclusión, y que en esas, elásticamente esta zona se comportaba como un elemento distinto del resto. Acá se formaba una macrocrack, una falla principal, los esfuerzos giraban, en fin, y luego generaba el colapso de esta roca, ¿no? Él hace un análisis muy detallado de esto, lo coloca, hace este tipo de aproximación matemática, y luego sigue midiendo todos los efectos en la cuestión de las rocas, y posteriormente matematiza eso, ¿no? Empieza a matematizar. La zona esa donde se genera la falla principal le llama inclusión, y ahí empieza a matematizar cómo se comportan los esfuerzos, cómo se comporta toda digamos, las deformaciones, etc. Es un trabajo muy interesante que realmente lo presenta. Y él llama a su teoría una de escala invariante, ¿no? Es decir, este es un gráfico, por ejemplo, donde aquí tiene el tiempo precursor de los sismos y acá tiene la longitud de la falla. Obviamente, si esto acercamos más aquí, vamos a tener las muestras de laboratorio que él está trabajando. Aquí estamos hablando de las minas, y aquí seguimos en minas, y acá ya el hombre, él extiende su teoría a la Tierra, a Japón. Acá habla de terremoto en Japón, de San Fernando en California, en Tashkent en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, etc. Y esto realmente fue el talón de Aquiles de su teoría. Y curiosamente, en esa época que se dio la predicción, ningún científico en Perú tuvo el conocimiento, por lo menos diría yo, la formación para poder contradecir a Brady, ¿no? Los que opinaron en esa predicción que realizó fue pues adivinos, sacerdotes, etc. Pero ¿qué pasa, no? El efecto no es lineal. Esta recta que se ve acá en las muestras de laboratorio, en las minas, que está acá, y en la Tierra, no es lineal. Esta recta, a Brady le dijo que el mismo proceso físico gobernaba las muestras de laboratorio, gobernaba las minas y gobernaba la Tierra. Esta recta a él indica eso. Obviamente, como físico, yo también hubiese pensado de la misma manera, pero no es así. La Tierra no se comporta de esta manera. La Tierra se comporta, es jerárquica, es caótica y es no lineal. Y esto en el año 1990, en Italia, demostramos que esta situación no podía comportarse. Y eso fue el talón de Aquiles de su teoría. Cuando extrapola, no funciona. La teoría acá funciona muy bien lo que es esos análisis, acá también funciona muy bien en las minas, pero cuando pasamos a la Tierra, todo este esquema físico-matemático se derrumba, no funciona. Por eso es que él llama su teoría de escala invariante. Entonces, eso es lo que hizo en el primer trabajo. En el segundo trabajo, él que lo llama Teoría de Terremotos 2, Teoría de Inclusión de Terremotos. En este trabajo lo que hace él es explicar todos los fenómenos premonitorios en base al modelo que él desarrolla, ¿no? Acá, digamos, empieza a hablar sobre la razón de velocidades sísmicas, cómo varía, por qué varía, en función de su teoría, de su modelo, la rotación de los esfuerzos en la región focal, lo que he hablado de la inclusión y de la falla principal, que se comporta elásticamente de una manera diferente al contorno de la zona. Acá está todo el esquema matemático que él hace para explicar todos los fenómenos premonitorios, la resistencia eléctrica de terreno también, cómo se explica con el modelo que él ha desarrollado, ¿no? En este paper lo que hace es eso, explicar los efectos de los fluidos, etc. Y vuelve a colocar el gráfico del primer paper, ¿no? Evidentemente, los precursores que se presentan van a ser también similares en todo esto. Entonces, eso es lo que hace en este trabajo. Yo les puedo pasar estos papers si ustedes están interesados en leerlos, ¿no? Luego, en el tercer trabajo, que creo que es sí, en este trabajo, lo que él hace, extrapola su teoría, o digamos,
a un elemento macro, o sea, la Tierra, ¿no? Empieza a hablar ya de los terremotos profundos, de los terremotos superficiales, habla ya de zonas primarias de inclusión, donde se puede formar, digamos, lo que él, digamos, afirma en su teoría, matematiza todo eso, habla ya de elementos de placas en zona de solución litosféricas como una manifestación de deformaciones, etc. Es un elemento muy interesante. Desde un punto de vista físico, cuando yo me recibí en mis manos esto al principio, me fascinó realmente, no solamente el tratamiento cualitativo del problema, sino el elemento cuantitativo, ¿no? Y cuando uno mira esto, pues uno dice, caramba, funciona, ¿no? Funciona. Y acá en este paper 3 eso es lo que realizó, ¿no? Bien, y en el paper 4, él aquí realiza una predicción en base a su teoría. Acá lo que hace, ya habla sobre los terremotos que han ocurrido primero habla sobre la física de la falla, y luego habla de los terremotos que han ocurrido en el pasado, habla de las clases de precursores que deben ocurrir, que deben presentarse cuando viene un terremoto, ¿no? Las clases de precursores, la base física, etc. Y en la parte final, nuevamente coloca aquí ya un elemento mucho más lineal, digamos, de la invariabilidad de escala, como él dice, ¿no? Se ve una recta muy interesante, y obviamente esto le demuestra a él que está correcto con la física que está aplicando en las muestras de laboratorio y con la física que está aplicando en los terremotos, ¿no? Y llega en la parte final, él trata, digamos, el terremoto de 1974. Aquí dice aplicación en las regiones existentes de los terremotos, ¿no? Habla del septiembre de 1975, de un terremoto, aplica esto, hace el análisis, luego el terremoto de Garn en 1969, el terremoto de San Fernando en California en el 71, ¿no? Hace sus análisis y lógicamente su teoría de alguna forma, entre comillas, coincidía con lo que había ocurrido ahí, con el análisis que él hace. Y finalmente habla del terremoto del 3 de octubre, de 3 de octubre del 9 de noviembre del 74, la secuencia de terremotos que ocurrieron en Perú, ¿no? Y él hace el análisis, hace un análisis de qué zonas se rompieron, etc. Y finalmente, en la parte de las discusiones, dice que va a ocurrir, él predice un terremoto y da los tiempos y el tamaño incluso, partiendo del 3 de octubre del 74, 8.2, 8.3, 8.5, y estos son los intervalos de tiempo que se darían 7.1 años, 8.9 años y 14 años respectivamente. Esto implicaba que, digamos, el terremoto que iba a ocurrir, digamos, era el año 81, contando el año 81, y el año 81, y en octubre, 3 o 4 de octubre del año 81, la magnitud iba a ser aproximadamente, como dice ahí, 8.2 o más menos, 8.4 probablemente, un poco, o 8, ¿no? Un terremoto muy grande. Bueno, eso se dio en la parte académica, ¿no? Nosotros en el Instituto de Geofísico recibimos esto, analizamos, y tengo que decirlo, ¿no? Los doctores de esa época, los PhDs del instituto, lamentablemente demostraron que no tenían la capacidad para poder, digamos, opinar sobre esta teoría que había desarrollado Bray. Porque obviamente, si ellos hubiesen visto lo que les estoy mencionando, tenían ese conocimiento, digamos, físico de lo que estaba ocurriendo, hubiesen dicho, esto no va a funcionar por tal razón. No tenían esa base. Entonces, lamentablemente, la noticia se filtró a la prensa y entonces se generó una psicosis tremenda. En la televisión aparecían adivinos, aparecían brujos, aparecían sacerdotes y decían que esto solamente podía saberlo Dios, que este hombre era un mentiroso, en fin,
se satanizó a Breide de la manera más atroz. Y yo estas charlas a veces es importante resaltar eso, digamos, traer a colación esto, porque en la ciencia uno puede equivocarse, hay teorías que no son necesariamente correctas, pero una sociedad que tiene una cultura, corre con la ciencia, actúa de una manera inteligente, no hace lo que hicimos nosotros. ¿Qué pasó? Ocurrió simplemente que una serie de situaciones, una elección que se iba a dar se suspendió, las embajadas empezaron a enviar a sus miembros a sus países, se quedaron lo necesario, empezaron a distribuir a su gente una serie de frazadas, como si iba a haber un cataclismo, pues ni siquiera se tenía en la cabeza lo que podía ocurrir. Luego, los mercados se saturaron, los vuelos al extranjero se saturaron, la gente empezó a comprar alimentos exageradamente, empezaron digamos, a coparse los vuelos al extranjero, etc. Y entonces, se suspendió un partido de fútbol que iba a jugarse con Chile, y ese día que se calculó el terremoto, se reunieron el director de esa época, el Instituto Geofísico del Perú, Alberto Giesecke, con una serie de colegas para esperar el sismo, ¿no? Y obviamente no ocurrió. Breide se presentó al Instituto Geofísico porque él había dicho que tenía que ocurrir una serie de terremotos antes del terremoto principal y que deberían tener determinada magnitud. Nosotros teníamos una red en esa época muy pobre y no podíamos determinar realmente si eso había ocurrido o no. Bueno, la cuestión es que pasó esto. Breide fue tildado de un charlatán, lo cual es totalmente injusto. Como ustedes pueden ver, desarrollar una teoría como la que él hizo implica un conocimiento muy importante y obviamente se equivocó. Ya cuando estuvimos en Italia en el año 90, como les repito, nosotros tratamos en este tema digamos, analizamos por qué había ocurrido estas cosas y obviamente no podemos tratar la Tierra de una manera similar a lo que ocurre en las minas y a lo que ocurre en el laboratorio. Y es más, ¿no? En alguna época, en algún momento, cuando se hace una curva, por ejemplo, de Richter, que viene a ser simplemente el número de sismos en función de la magnitud. Obviamente en la parte de magnitudes altas hay menos sismos y en la parte de magnitudes bajas hay mucho más sismos. Sin embargo, esa curva era así y llegaba un momento en que caía. Caía para magnitudes bajas, es decir, como si hubiese menos magnitudes de menos número de sismos con magnitudes bajas que sismos con magnitudes altas. ¿Y por qué caía esa curva? ¿Por qué había, en teoría, menos sismos de magnitudes bajas que altas? La curva iba así, llegaba a una determinada magnitud y la curva caía. Y se asumía que era porque simplemente no había suficiente capacidad de detección para poder detectar sismos pequeños, sismos de magnitud 2, de magnitud 5, hasta magnitud 1, etc. Entonces, por eso se caía la curva. Y en Japón se hizo un experimento con una gran red muy densa de estaciones sísmicas, que incluso esas estaciones podían calcular sismos de magnitud 1 hasta de magnitud negativa, ¿no? Y sin embargo, también se observó que la curva caía. Entonces, ahí se observa, se determinó que la Tierra no se rompe como de una manera aleatoria. Ahí se habló del quantum de fractura. Como en la física existe el quantum, que viene a ser la carga del electrón, es decir, el quantum implica que toda cantidad se mide en múltiplos enteros de esa carga. En el caso de la Tierra existe un quantum de fractura, y la fractura que ocurre en los terremotos tendría que medirse como múltiplos enteros de ese quantum de fractura. Algo interesante ese descubrimiento, de manera que, imagínense ustedes, ahí pues entra la teoría, el caos, entra la Tierra jerárquica y, como le vuelvo repitiendo, lineal. Eso es la razón por la cual no funcionó la teoría de Breide. Y quiero contarles esto porque de alguna forma eso nos hace reflexionar en el sentido de decir, si nosotros hacemos una predicción en estos momentos en un país como Lima, o en un país como Perú, por ejemplo, yo no creo que esa predicción podría ser algo positivo considerando la cultura que tenemos. Cuando no hay una cultura formada, no solamente de una sociedad que se mueve al correr con la ciencia, sino no hay ese trabajo educativo de prevención, de conocer, de hacernos invulnerables, como dice Susan en ese libro del arte de la guerra. Entonces, a predecir un terremoto genera alarma, genera pánico, y la gente actúa de la manera como les he explicado.
y fue muy, muy dañino en realidad. Por lo tanto, ya desde esa época los sismólogos no hablamos de predicción, hablamos de prevención. Mismo Richter, en la época, él tenía un cajón en su escritorio que le llamaba el cajón de los locos, donde guardaba todos los trabajos que se hacían en relación a predicción de terremotos. Bueno, yo quisiera cerrar con esto, esta parte de la presentación y entrar a lo siguiente, ¿no? Es decir, dentro de, digamos, estos son los trabajos que ya les he mencionado. En este gráfico, nosotros tenemos, este es, digamos, donde ocurren los terremotos en el mundo. Obviamente, en esta parte de aquí, en la parte roja, son los que ocurren los más grandes terremotos en el mundo. Nosotros estamos en esa parte precisamente. El Perú, Ecuador también de alguna forma entra ahí, y Chile. Y estos terremotos son los más grandes terremotos que han ocurrido en los 50 años. ¿No? Estamos hablando de terremotos muy, muy grandes. Bueno, en este gráfico podemos ver, digamos, la distribución del área de ruptura del borde occidental de Sudamérica. Este es en el siglo XIX. Este rompimiento, esta fractura que ustedes pueden ver aquí, fue el terremoto de 1746 que rompió, fracturó una zona muy grande, desde Trujillo, probablemente, hasta Pisco, ¿no? Este terremoto es el terremoto que se considera que tuvo una magnitud de 9 en la escala de momento. Y este es el que se está esperando actualmente. Se supone que esta zona ya está lista para romperse. Aquí ven otros terremotos que ocurrieron hasta el siglo XIX, cuyo tamaño se ve acá, ¿no? Acá, por ejemplo, este signo, 9, se considera que este terremoto que sacudió Arequipa del Sur fue de 9, en el norte de Chile de 9, el 77, acá se presentó un gap, y acá también un tremendo gap. En el siglo XX ocurren una serie de terremotos en el Perú. El del 70, que mató 70.000 personas, que no fue muy grande, que está acá. El 66, el 40, un terremoto grande, pero que no causó mucho daño. En Lima, el 74. Miren el tamaño de la fractura que han tenido estos sismos. Y en Chile se llena un poco el gap este que se ve acá, con estos terremotos, y ocurre el terremoto más grande que ha tenido el mundo, la historia, digamos, perdón, nuestra humanidad, que conocía por lo menos, el terremoto de Valdivia, que tuvo un terremoto de 9.5 y rompió todo este tamaño. Ahora, la pregunta acá, esto es para el siglo XXI. Esto estamos esperando, obviamente, que se rompa esto. En la zona del norte ha ocurrido el terremoto de Manabí. Es probable que haya llenado parte de este de acá, el terremoto de Manabí, el de Ecuador. En la parte de aquí ha ocurrido el terremoto del 2001, también del 2001 de Perú. Acá ocurrió el terremoto de Maule, ha llenado probablemente esta zona, y ocurrió también el terremoto en el 2015. Bueno, la situación es que esta es digamos, la distribución de las áreas de rupturas del borde occidental de Sudamérica. Esto es lo que estamos esperando. Bueno, ahora, un terremoto, obviamente, sabemos dónde puede ocurrir. Estas zonas van a ser las que van a ser afectadas. El tamaño que va a tener el sismo, la fecha no la sabemos. No la sabemos. Ahora bien, entonces, ¿qué hacer como científicos ante esto? Hace muchos años comenzó un proyecto desarrollado por científicos rusos, soviéticos en esa época, con científicos americanos, sobre ver la posibilidad, digamos, de reducir la incertidumbre en el tiempo de la ocurrencia de un terremoto. Es decir, nosotros, por ejemplo, si nosotros físicamente sabemos que tenemos una serie de tiempo completa, podemos predecir qué puede ocurrir en el futuro, ¿cierto? Pero en el caso de los terremotos tenemos información de datos aproximadamente de 100 años, 120 y tantos años, que en la edad de la Tierra no es absolutamente nada. Alguien dijo que nosotros tenemos información de 30 segundos de la vida de un hombre de 65 años
y con eso queremos saber qué puede pasar a leer en el futuro. Es exactamente una analogía muy similar a lo que tenemos con la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Si nosotros de esa serie de tiempo tenemos un pedacito pequeño de esa serie de tiempo, ¿qué podemos hacer con ese pedacito pequeño para poder ver si podemos adelantarnos en algún tipo de pronóstico en el futuro? Entonces, para ello, las estadísticas y distribuciones clásicas no funcionan, obviamente. Entonces, se tuvo que trabajar en la creación de una determinada matemática, otro tipo de esquema, porque el dato de entrada, obviamente, que tenemos es un catálogo sísmico como este. Un catálogo sísmico es un listado de todos los terremotos que han ocurrido en el mundo o en una determinada zona, donde se coloca pues la hora, la fecha, la latitud, la longitud, la profundidad, la magnitud, etcétera, etcétera. Es un catálogo de regional de CERES y de Centro Regional de Sismología que se realizó en toda Sudamérica. Y esto se expresa obviamente en un gráfico donde se colocan los sismos con diferentes colores, diferenciado por profundidades, y el tamaño de los círculos también por la magnitud. Ese es el dato de entrada, es el dato que nosotros tendríamos que tener para poder ver qué hacer con, digamos, con esa información. Entonces, en base a todo este esquema matemático, básicamente matemático, no estamos hablando de física porque se aplica en cualquier parte de la Tierra, ver que en un corto periodo de tiempo en el futuro, que podríamos hablar de 5 años, si se puede determinar si incrementa, digamos, la probabilidad en el tiempo y si ahí puede ocurrir un sismo. Entonces, ¿qué se hace? Se genera una serie de funciones matemáticas con ese catálogo sísmico, una variación a corto plazo de la actividad sísmica, aquí está la definición y la expresión matemática, una variación de la actividad sísmica a largo plazo, aquí está la expresión, digamos, la expresión matemática. Todo esto implicaría toda una charla realmente sobre esto para explicar cada una de estas cosas. Luego, una función z que viene a ser la correlación de los terremotos, todo el esquema matemático se encuentra aquí. La función de frecuencias réplicas, también aquí está su función matemática. Y lo que se hace, se coloca estos vienen a ser una especie de fasores que se evalúan en el tiempo. Y cuando esos fasores empiezan a tener, digamos, valores anómalamente bajos o altos en un determinado periodo, coinciden, hay una especie de votación de estos valores, obviamente soportados en los patrones de reconocimiento, se hace un diagnóstico, ¿no? De cuándo va el tiempo de alarma que ocurre, porque algunos elementos están mostrando, esas funciones que le he mostrado, valores anómalamente bajos, se hace un diagnóstico y el terremoto ocurre un corto tiempo después. Básicamente, esto es lo que soporta, y esto se hace con un algoritmo que se denominó M8. ¿Por qué M8? Porque se refería a predicción de sismos justamente de ese tamaño. Nosotros nos interesa predecir terremotos o pronosticar terremotos pues, de 6.6, 6.5, 7, 7.5. Menores tal vez ya no sea muy importante, ¿no es cierto? Aunque hay zonas en las cuales les hace mucho daño un sismo no muy grande. Ahora bien, lo que se hizo desde esa época, se evaluó, digamos, estos tiempos de alarma en todo el mundo. El tiempo que ustedes ven acá unos círculos pequeños, esos círculos pequeños se refieren a la magnitud de 7.5. El círculo está referido al tamaño de la magnitud que queremos evaluar. Y más grandes, a tipo de 8 o mayores de 8. Se empezó a evaluar hace ya bastante tiempo. Esto comenzó a trabajarse en el 85, se hizo workshop muchas veces en el Centro Internacional de Física Teórica. Hemos visto esto, se empezó a trabajar primero con computadoras muy grandes, luego se llevaron a PCs. Esto se distribuyó a muchas partes del mundo, el conocimiento básicamente. Y digamos, empezamos a dar este tipo de reportes cada 6 meses, durante muchos años se ha hecho. Estoy hablándoles aquí, por ejemplo, de un reporte de los tiempos de alarma. Cada elemento amarillo que ustedes ven ahí es un tiempo de alarma de un sismo para magnitud, en este caso 8 o mayor de 8. Y los rojos que ustedes ven ahí vienen a ser, se aplica otro tipo de esquema matemático que se llama el algoritmo M8, donde se indica dónde podría situarse el epicentro, dónde es más probable que se sitúe el epicentro. Entonces esto, por ejemplo, se dio en un tiempo de alarma en enero del 2010,
ya se había dado antes el tiempo de alarma, esta es una actualización, y ocurre el terremoto de Chile, febrero del 27 de 2010. ¿No? Esto fue un tiempo de alarma que se dio antes del terremoto de Chile 2010, ocurrió. O sea, el tiempo de alarma ya estaba dado. Aquí está el tiempo de alarma. Este tiempo de alarma se había dado, había comenzado el 27 de febrero ocurrió el sismo del 2010 con una magnitud de 8.8 en Chile. Dentro del tiempo de alarma no ocurrió dentro de lo que había indicado el algoritmo que le llamaron mendocino escenario, donde se supone podría situarse el epicentro, pero sí dentro del tiempo de alarma. Este tiempo de alarma estaba activo hasta el año 2012, ¿no? Y ocurrió el terremoto el 27 de febrero del 2010. Este es el terremoto de Japón, del marzo 11, este terremoto muy grande que les hizo mucho daño, incluso con la central nuclear que ustedes deben acordarse, magnitud 8 mayor. Aquí están los tiempos de alarma. Sí, estos son los tiempos donde se situaría mayor el epicentro y el sismo ocurrió justamente ahí, ¿no? Este es el terremoto de Sumatra. 2 terremotos ocurrieron ahí. El tiempo de alarma aquí, el terremoto se dio el 11 de abril del 2012. Ya estaba con tiempo de alarma desde antes. Vamos a ver, aquí ocurrieron los terremotos. Aquí están los tiempos de alarma, la magnitud 8.6 y 8.2. Los terremotos ocurrieron aquí, muy cerca donde se había pronosticado que iba a ocurrir el epicentro, pero todo esto ya estaba en tiempo de alarma. Hasta el 2014 se había diagnosticado que ya estaba en tiempo de alarma. El terremoto ocurrió en el 2012. Obviamente este tiempo de alarma comenzó antes del 2012. Este es el terremoto de México, de marzo 20 de 2012, 7.5. Ya el terremoto, aquí estas zonas ya estaban en tiempo de alarma. En la zona esta se ocurrió acá el terremoto, un poco lejos también de donde se había estimado que podía ocurrir el hiperviento, pero en tiempo de alarma. Este tiempo de alarma estaba hasta el 2015 y ocurrió el 20 de marzo del 2012. Es el terremoto de Nicaragua, noviembre 14 de 2014. Aquí está el terremoto. Este tiempo de alarma estaba, digamos, establecido hasta el 2016. Ocurre acá el sismo en el tiempo de alarma y eso sí coincide exactamente con dónde iba a situarse el epicentro. El terremoto de Chile, septiembre de 2015, 8.3. Aquí está, toda esta zona estaba en alarma. Esto se supuso que el epicentro podía ser así. Coincidió aquí. El terremoto ocurrió ocurrió en septiembre 16 de 2015. Y el tiempo de alarma estaba hasta enero del 2016. También, digamos, funcionó, digamos, esta teoría. Un poco de estadística de las magnitudes, los intervalos de tiempo donde se han diagnosticado los grandes terremotos que han ocurrido, cuántos se han dado tiempos de alarma antes de ellos con el algoritmo M8, y el porcentaje de los tiempos de alarma con el mendocino escenario y con el algoritmo M8. Igual con los 7.5 hay menos coincidencias, son la cantidad de sismos que han ocurrido en este intervalo de tiempo y lo que se ha podido pronosticar. Ellos lo llaman predicción, pero en realidad no es una predicción, es un pronóstico. Bien, ahora, ¿qué tenemos como elementos, como tiempo de alarma vigentes en estos momentos? Esto es lo que se ha actualizado el 1 de julio de 2023. Se va a volver a actualizar en enero 1 de 2024. Como ustedes pueden ver, este es para magnitud de 7.5 para arriba. ¿Correcto? Hay un tiempo de alarma aquí. Y en estas partes del mundo, obviamente. Pero a nosotros nos interesa aquí. Ese tiempo de alarma es este. Está activado hasta el 2025. En toda esta zona, probablemente el epicentro, acá estamos hablando de la zona de Moyobamba, por eso hay tal vez el mendocino escenario se ha activado, donde hay sismos muy grandes. En el año 81 hubo un terremoto que causó mucho daño. Y acá se supone podría ocurrir el epicentro. Estamos hablando de la zona sur, como de Ica, Lima, etc. Pero evidentemente los sismos que han ocurrido en el pasado han estado por acá. Pero como ven ustedes, ya estamos en tiempo de alarma. ¿Qué podemos hacer políticamente hablando? Incrementar nuestras medidas de prevención. Porque evidentemente, en teoría, tenemos hasta el 25 donde debe ocurrir este gran terremoto. ¿Ok? Perdón. Ahora, este año
en Turquía ya ocurrió este sismo. El sismo de Turquía ocurrieron acá 2 sismos. Ya la zona estaba en alarma, perdón, ya la zona estaba en alarma también, ¿no? Hasta el 2026 se había activado la alarma en de esta zona, y las zonas donde se debía situar el epicentro estaba aquí, sin embargo, no coinciden. Pero sí, los sismos ocurrieron dentro del tiempo de alarma que había estado activado. Bueno, como pueden ver, esto es un pronóstico que funciona. Esto se viene trabajando muchos años, y cada 6 meses, como les repito, se envía un informe a los científicos, a un grupo de científicos en el mundo, por supuesto que nos llega a nosotros también, donde se avisa los tiempos de alarma. Nosotros en Ceresis hicimos un trabajo para estimar los tiempos de alarma para sismos un poco más pequeños. Obviamente la estadística no funciona muchas veces cuando uno baja mucho la intensidad. Hay ciertos problemas en los cálculos matemáticos que se hacen. Tenemos a veces valores un poco que salen de algunos infinitos, aparecen por ahí, qué sé yo. Entonces, por eso es que se trabaja para 7, 5, 8, porque en teoría se supone que un catálogo puede estar más completo para sismos de ese nivel. Hay un término en sismología que se llama la completeness del catálogo. Completitud podría ser una traducción, o totalidad, otra traducción. ¿Qué completo está el catálogo que se tiene desde una fecha hasta una fecha, hasta otra fecha? Es decir, un catálogo, probablemente los catálogos que tengan los sismos de 7.5 estén más completos, porque deben haber detectado todos ellos. Pero sismos de magnitud chica probablemente esté completo cuando las redes aumentan y puedan detectar todas esas magnitudes que antes no se detectaban. Por eso cuando se instala la Red Mundial de Estaciones Sísmicas en el año 63, ya se puede detectar sismos de magnitud 4 para arriba. Antes de eso se detectaban sismos muy grandes. Por lo tanto, un catálogo puede estar completo, obviamente para sismos muy grandes. Es por eso que se utiliza este elemento, esta teoría de esa manera. Y obviamente lo que interesa, pues, es predecir o pronosticar terremotos grandes, ¿no? Y lo que realmente hacen daño. Bien, al margen de eso, nosotros como Ceresis hemos pensado que es más importante, pues, ¿no? Al margen de lo que les he mencionado, que es algo muy, muy interesante, esto de los tiempos de alarma, obviamente, para nosotros es un elemento que debe ir dirigido exclusivamente a la predicción, porque si alguien me dice que hay un tiempo de alarma aquí, bueno, yo tengo que tener mucho más énfasis en las medidas preventivas que tengo que tomar para poder minimizar los efectos que puedan causar este terremoto. Nosotros también hemos hecho esta plataforma virtual de vulnerabilidad sísmica para poder determinar la vulnerabilidad de las casas. El mismo poblador que lo haga, ya hemos expuesto esto en uno de los eventos del ingeniero. Aquí, evidentemente, entramos y sale una encuesta que uno puede llenar para ver en qué nivel de vulnerabilidad se encuentra su casa. Detecta automáticamente el algoritmo dónde está la casa y le hace una serie de preguntas sobre su casa y al final le va a decir en qué situación de vulnerabilidad se encuentra su casa. Bueno, yo creo que esto es, digamos, lo que yo quería mostrarles, lo que yo quería hablarles. Y me parece a mí que es importante entender que todas estas cosas deben llamarnos a la reflexión para trabajar mucho en prevención. La prevención implica educación, por lo tanto hay que trabajar en educación. Como ya lo hemos tratado en otras conferencias, tenemos que tener aliados a la prensa, tenemos que tener aliados a educar un poco a las autoridades para que empecemos a pensar en la prevención. Es la única forma, como decía al inicio esa cita china, tenemos que volvernos invulnerables ante los terremotos para después empezar a pensar en predecirlos, etc. Por otro lado, yo creo que hay una pérdida de memoria colectiva en la población que se olvida de las cosas, y también, obviamente, nosotros todavía interpretamos la realidad en base a mitos y creencias y no interpretamos la realidad en base al conocimiento científico. Eso también es un gran problema. Finalmente, quiero leer un pensamiento de un colega, Rogelio Altés, que dice lo siguiente, que las tragedias en el Perú, y tal vez no solo en el Perú, nos indica que las catástrofes vividas en el pasado son recuerdos sin memoria, donde la sociedad naufraga en un presente sin base, suspendida entre 3 dimensiones concretas y de espaldas al pasado, al que solo se le reconoce de manera alucinatoria como un referente romántico y mítico, pero nunca real. Rogelio. Con esto doy finalizada mi exposición y les agradezco su atención. Muchas gracias.
Bien, muy bien, doctor, está aquí conectado en la sala, distinguidos profesionales también. Si hay alguna pregunta que realizar al doctor, háganlo. Quiero hacer una pregunta. El doctor Ismael Saavedra. Allí en el gráfico con respecto a los planteamientos teóricos de Brady, hay una gráfica que está en una escala logarítmica, ¿no? Y bueno, creo que la interpretación de la escala logarítmica no significa que hay un comportamiento lineal. No sé si estoy equivocado en cuanto a la interpretación de la escala logarítmica, ¿no? La escala, la escala logaritmo no se utiliza para eso, está utilizando para otra cosa. En relación al espacio, utiliza una escala normal. Y él afirma en su paper que esa recta le da, digamos, la base para que el mismo proceso físico que estaban en las muestras del laboratorio podían ir a las minas y podía ir a la Tierra. Y ese fue el problema de su teoría de Brady, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la teoría de Brady, que es una teoría que tiene que ver, digamos, con las interacciones en la estructura de las partículas de las rocas o de los suelos, ¿es una teoría obsoleta o es una teoría que realmente tiene su validez? La teoría de Brady, como les he dicho, no, digamos, ha sido una teoría interesante de descripción de la fractura de una roca y probablemente tenga validez, como lo demostró él, en las minas. O sea, él pudo, digamos, evitar algunas catástrofes en las minas, gracias a su teoría. Pero en la Tierra evidentemente no ha funcionado. A ver, está el doctor Moisés Moisés Toledo, por Samuel favor. Toledo. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Sí, profesor Leandro, más bien, gracias por la exposición. Tengo una pregunta respecto al algoritmo que se usa para el caso M8. El concepto matemático más fuerte en ese caso, ¿está basado en series de tiempo solamente o hay algunos otros elementos matemáticos adicionales? Y el otro es en relación al comentario que usted hizo de que cuando la intensidad es baja, algunos valores dan infinito. ¿Esto es así porque el modelo todavía no se ha replanteado o hay alguna expectativa de mejorar ese modelo matemáticamente hablando? Gracias. Gracias por su pregunta, Moisés. Lo que ocurre es que, como les mencioné a ustedes, no podemos aplicar estos algoritmos a magnitudes más pequeñas, porque el catálogo en teoría está incompleto, ¿no? O sea, como les hablé de la completeness y la completitud o la totalidad de un catálogo, yo puedo afirmar que el catálogo que tenemos en el mundo desde 1900 hasta la fecha está completo para magnitudes 8. 8. O 7, 5 para arriba. O hasta 7, digamos. Porque esos sismos, evidentemente, antes de que exista la red mundial de estaciones sísmicas, se detectaban, se sabían, ¿no? Se ocurrían. Sin embargo, sismos, no podemos decir que ese catálogo está completo para sismos de magnitud 6, por ejemplo, ¿no? Ni para magnitudes probablemente 5, ni mucho menos menores. No podemos. No está completo. Y si hacemos digamos, una curva de frecuencia del catálogo, nos vamos a dar cuenta de las pendientes que tiene, y esas pendientes indican desde cuándo está completo el catálogo para determinada magnitud. Y para el año 63 para adelante está completo de 4 o 5 para arriba. Sin embargo, ahora en la actualidad, con la red sísmica que tienen los países como Perú y otros, ya ese umbral se ha bajado, ¿no? Estamos teniendo probablemente con un catálogo completo de magnitudes 3 para arriba, o algunos casos menos de repente, ¿no? Entonces ahí en esa zona, digamos, local, puede aplicarse algunos tipos de estadísticas un poco más sofisticadas. Pero en el caso de, si bajamos el umbral de magnitud, evidentemente ya estamos en un problema, ¿no? Porque no tenemos esa importancia, mejor dicho, ese requerimiento del catálogo.
Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Está también conectada Yulisa Valverde. De mi parte, más que agradecerle al doctor Leandro Rodríguez por su exposición y también por su invitación. Muy interesante su exposición y pues por compartirnos todos esos conocimientos que son, pues, como él lo ha mencionado, muy pausados, muy estudiados. Es de larga data la información que nos comparte, ¿no? Muy interesante, gracias. Bien, qué bueno, usted lo ha dicho esta noche, doctor, o sea, para hablar de prevención hay que hablar de educación. El doctor Ismael, él ha practicado, lo está practicando justamente ahí en el Perú, en su programa que está forjando de la educación. Me parece muy interesante lo que hace allá. Y volviendo al tema futbolístico, hablemos, ¿no es cierto? Esto de pronósticos. Cuando usted dice el marcador entre Ecuador-Perú, un X marcador, eso es un pronóstico, cuando estamos relacionando algo que no es científico, ¿no es cierto? Es un pronóstico. Claro, obviamente hay ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, esto que le menciono de lo que hicimos con estas funciones y con los patrones de reconocimiento y todo, se aplicaron a las elecciones americanas, no me acuerdo para qué presidente. Se aplicaron para ver qué senadores eran elegidos, etcétera, en base a análisis de los indicadores, ¿no? Y tuvieron algo se logró cosas interesantes al respecto. Pero al margen de lo que hablamos, yo vuelvo a citar esa cita de Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra, donde dice que el enemigo es el sismo, ¿no? Y el enemigo, digamos, si nosotros tenemos que hacernos invulnerables al enemigo, en otras palabras, tenemos que hacernos invulnerables al terremoto. Eso solamente vamos a lograrlo con la prevención, ¿no? Si hay una cultura, yo creo que en este congreso que estamos organizando para noviembre, nos interesaría saber cómo Chile ha logrado eso, ¿no? Cómo Chile ha logrado una cultura de prevención que viene un terremoto 8.5 y no les hace casi daño, ¿no? Eso es importante, eso lo han hecho básicamente en base a trabajo, a una política que funciona, etcétera, ¿no? Si nosotros no hacemos eso, lamentablemente vamos a seguir cosechando grandes desastres, ¿no? Y el desastre, pues, no es un fenómeno natural, no mata gente. Lo que mata gente es la actitud que nosotros tenemos frente a ese fenómeno natural, que lo hacemos en contradicción con él y con las amenazas a las cuales estamos expuestos y el medio ambiente también. Por eso pienso yo que en esto de prevención hay que tener aliados a comunicadores, ¿no? Por ejemplo, a la prensa tiene que ser un aliado donde empiece a contribuir en educar a la población, digamos, en enseñarle lo que tiene que hacer para poder vivir en paz con la naturaleza, como lo decía Alberto Guise-Germato, ¿no? Y obviamente estos programas como lo que usted está haciendo cada viernes, y también con lo que hemos hecho en Ecuador, yo creo que eso han generado generan sinergias que hay que seguir trabajando para poder lograr el objetivo, que es hacernos invulnerables, ¿no? ante los sismos. Correcto, doctor. Nosotros realmente estamos, como usted lo acaba de indicar, ¿no? Es un trabajo permanente, perseverante. Y con usted habíamos conversado sobre el tema de educismos. Es un tema Una preguntita. interesante. Lo podríamos enfocar. Por supuesto, educismo, nosotros en el año 2018, me parece, 17, empezamos a pensar en educismo. En estos momentos, si nosotros instalamos, por ejemplo, en nuestros celulares un aplicativo que se llama detector de sismos, me parece, en español sería detector de sismos, un celular se convierte en un acelerógrafo o un sismógrafo. Uno lo pone en la mesa y él va a responder con una señal, como si es un sismógrafo va a responder con una señal de desplazamiento, si es un acelerógrafo va a responder con una señal de aceleración. Ese celular se convierte en eso. Y ahora están haciendo lo que hace México, por ejemplo, con los tiempos de alarma, perdón, con las alarmas tempranas, y con lo que se está pensando en Perú. En los celulares, ahora hay una red inmensa de celulares, y uno que en ese programa dice, ocurrió un sismo aquí, y va a llegar, va a sentirse en tu zona en tanto tiempo, ¿no? El celular está generando eso. Entonces, con esto quiero decirle que el costo
de tener equipos ha bajado dramáticamente. Entonces, lo que en Educismo pensábamos era instalar equipos sísmicos personales en los colegios, ¿no? Para que los mismos alumnos, digamos, manejen esos equipos. Saquen los sismos, informen a las instituciones pertinentes. No podemos estar pensando pues, que sean datos muy precisos, qué sé yo. Pero eso va a generar una cultura en ellos, y en sus profesores, y en sus padres, y en la sociedad, de realmente de lo que está ocurriendo. Incluso si hicimos este proyecto en Yungay, firmamos, en la Yungay es una comunidad, es una ciudad que está al norte de Lima, y que realmente desapareció en el terremoto de 1970 porque una luz del generador en el Huascarán barrió con esa ciudad. Ahí firmamos un convenio con la UGEL de Yungay para instalar equipos en 5 colegios, ¿no? Lamentablemente la pandemia nos agarró y no pudimos seguir adelante. Estamos hablando de equipos pues, que tienen un costo de $400, $500. Y bajo la propuesta de Hans Menk, que expuso aquí, ese holandés que tiene una empresa de este tipo, se puede hacer patrocinio incluso de esos, como lo mencionó, recuerda usted. Y también hacer educlima, ¿no? Hay equipos similares para el clima y también eso se puede colocar hacer en los colegios, ¿no? Para que los mismos chicos empiecen a ver eso. Que haya una competencia entre sus colegios, por ejemplo, de determinar la vulnerabilidad de sus estructuras, ¿no? Evidentemente, entonces todo eso va a generar una sinergia de educación para que ellos estén conscientes de que están viviendo en un sitio con amenazas, pero están listos para responderlas. Y no vamos a cosechar desastres si empezamos a hacer eso. Entonces yo le he trasladado a usted ese proyecto para que podamos desarrollarlo en Ecuador. Fácilmente podemos hacerlo en Ecuador. Ya hemos puesto un acelerógrafo y así podemos empezar a colocar sismógrafos en los colegios, hacer un esquema de que lo que le he mencionado, ¿no? Sería muy importante. Y yo creo que de esa manera vamos a poder trabajar con mucho más eficacia en la prevención. Es correcto, doctores. Exactamente ese es uno de los grandes propósitos que se tiene por acá. En realidad, el público, la ciudadanía que nos escucha, la ciudadanía que está pendiente de nuestro programa, cuando está escuchando esta terminología, a veces cuando se habla de sismo, la gente como que siente el temor, se asusta y realmente piensa cuándo va a ocurrir el siguiente, cuándo se va a dar el siguiente terremoto. Entonces, son preocupaciones que generan el miedo, el temor a estos eventos que en un momento determinado podrían dañar ciudades. Entonces, esta formación que estamos dando de este espacio de educar a la comunidad, de ir conociendo un poco más a profundidad el fenómeno, lo que se ocurre. O sea, si no lo conocemos, lo que usted decía en el inicio, no hay que meterse a la cueva para poder nosotros conocer realmente la temática. No podemos solamente repetir, generar miedo, temor, y entonces no sacamos nada, porque más bien ahí incrementamos esa vulnerabilidad de las sociedades, porque pues, desconocer algo genera vulnerabilidad también. Entonces, a nosotros este tipo de programas, educándolos, yo creo que estamos también apoyando a disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones y poder enfrentar de mejor forma estos eventos. Yo creo que sí, estamos justamente en esa ruta, en esa onda de poder nosotros conocer. Usted podría enfocar un término que nos gustaría casi en pocas palabras, porque usted lo conoce muy bien, doctor, la sismología como una base de la enseñanza en los colegios, en la escuela, o sea, algo que se comienza a generar desde la educación básica, poder hacer un poquito de este trabajo. ¿Será posible? Sí, yo creo que sí. A mí me parece que un elemento que se puede enseñar en los colegios y que es importante es historia de los desastres. Es decir, los chicos tienen que saber qué ha ocurrido en sus comunidades con los fenómenos naturales y por qué ha ocurrido eso. Historia de los desastres sería un tema muy importante en los colegios que se enseñe. Y obviamente estas cosas, sismología. Yo, por ejemplo, cuando enseñé en la Universidad Nacional de Ancash en Huaraz, hace muchos años, fui profesor de física, y yo les llevé un sismógrafo, porque en Huaraz había un sismógrafo, que había sido llevado por unos padres benedictinos, y uno de las personas ahí, estos curas que vivían en Huaraz, uno de ellos trabajaba en el USGS de Estados Unidos, y llevó un sismógrafo. Y ese sismógrafo lo llevé a mi casa porque estaba no operativo en el lugar, lo instalé,
Y yo llevé eso a la universidad y les expliqué a los muchachos lo que era, cómo funcionaba, cómo se calculaba las estructuras de la Tierra en base a eso. Hicimos una clase de ese tipo y muchos de ellos ahora, por ejemplo, mis alumnos, uno de ellos es decano de la Facultad de Medio Ambiente de la UNASAM, el otro es decano de la Facultad de Ingeniería Civil, ¿no? Supongo ellos tienen el software ese que hemos hecho hace muchos años. Yo creo que eso es importante en el colegio, ¿no? Y por otro lado también el hecho de conocer los desastres. No, un chico de Huaraz, pues de Yungay, tiene que conocer las amenazas que está expuesto. No va a ser igual que un chico que vive en Arequipa, ¿no? Donde las amenazas que él tiene son... Ahora mismo ha habido una explosión del volcán Ubinas que ha generado una fumarola que se ha ido 2 kilómetros arriba y que probablemente va a contaminar muchas cosas de la zona. Él tiene que saber que en qué medio ambiente vive el muchacho, y esos cursos tienen que ser así. El medio ambiente que se enseña en el colegio es verdaderamente, es un chiste para mí, no existe, ¿no? Y esto que menciona usted, yo le mandé una carta al ministro de Educación. Él me mandó una respuesta y me puso con una persona que desgraciadamente era un burócrata. Habló de cosas y no llegamos absolutamente a nada. Por eso le decía, ¿no? Cuando hablamos de todo esto hay que educar a los políticos, que es fundamental. Porque si a un político uno le habla de estas cosas y es un analfabeto científico, entonces no va a cambiar nada. Por ejemplo, en Ecuador, donde hemos estado, hemos inaugurado el acelerador. El alcalde es participado ahí. El alcalde está comprometido con todo eso. Él recibió en sus manos el acelerador, ya estaba ahí, he visto cómo trabaja, lo he visto en las redes sociales. Ese tipo de político necesitamos. Ese alcalde de Santa Rosa me parece que era, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que sería un aliado excelente en Ecuador para hacer lo que queremos. Muy bien. De esa experiencia, Una preguntita, por favor. Ismael Saavedra, el doctor. Sí, doctor Leandro, ¿se podría minimizar el término pronóstico reemplazándolo por tiempo de riesgo, que tiene más solidez en cuanto se refiere a consistencia de interpretación? Yo creo que pronóstico es el adecuado, ¿no? Ese es el adecuado pronóstico. Por eso se dice tiempo de alarma, porque en el fondo, cuando tenemos esas funciones que dan valores determinados, hay un tiempo de alarma y que se activa, ¿no? En otras palabras, lo que estamos haciendo con esa teoría es simplemente reducir la incertidumbre en el tiempo de la ocurrencia de un sismo, tratando de la ventana que podemos tener, es decir, 5 años, etc. Nada más. Eso es importante porque eso nos dice, cuidado, ya están ustedes cerca y tienen que tomar medidas al respecto, ¿no? Porque si no tenemos eso, el sismo puede ocurrir en 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, que en la edad de la Tierra pues no es nada, ¿no? Ese tipo de tiempos. Yo creo que la idea sería eso. Pero me parece que a todos nosotros nos toca pues trabajar en la prevención, ¿no? Sí, correcto, doctor. Entonces, esa importancia entonces de poder conocer los sismos, de esa memoria sísmica, es básica para que no le coja de sorpresa el sismo cuando se conoce su trayectoria, se conoce todo un fundamento histórico de un sismo, un determinado sismo, determinadas características. Realmente nosotros de esa manera estamos preparando. Entonces yo coincido realmente que la memoria sísmica debe estar algo como una materia en las escuelas, en los colegios, para ir conociendo realmente estos eventos que no ocurren una sola vez, se repiten en el tiempo, no podemos determinar bajo qué frecuencia, durante cada qué tiempo, pero sí podemos asegurar de que vuelven a darse, que ocurren nuevamente. Claro. Eso es algo... Yo, por ejemplo, ingeniero, he podido constatar en Ancash, en Huaraz, que es mi pueblo, mi tierra, que mucha gente joven no tiene idea de lo que ha ocurrido hace 50 años. No tiene idea de la magnitud de esa catástrofe que vivimos, donde desaparecieron pueblos enteros, donde murieron miles y miles de personas. Eso, por ejemplo, tiene que contarse en los colegios. Los desastres, por eso le digo, ¿cómo fue el desastre de Yungay? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo fue la ayuda? ¿Qué pasó después? ¿No?
Ahí no había defensa civil, no teníamos nada, pues vivíamos en el aire, ¿no? Ahí se crea defensa civil, ahí se crea, fue el primer sismo donde se involucraron como 150 países en ayudar. En ese momento los países empezaron a tener un presupuesto para ayudar a los países más pobres, ¿no? Los países desarrollados. Ahí cambia el concepto de desastre natural, ya no se hablaba de desastres naturales, sino de desastres, ¿no? Porque ya se entiende que es un proceso histórico-social. Ahí nos dimos cuenta de que antes del terremoto ya la zona de Ancash, toda esa zona era una zona de catástrofe. Limitaciones en cuestiones de analfabetismo, en cuestiones de alimentación, en cuestiones de infraestructura. Ir de Huaraz a Lima eran 14 horas de viaje. No teníamos la luz, había una central hidroeléctrica a 60 kilómetros y algunas ciudades como Yungay tenían luz a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. O sea, esa era la situación en la cual se vivía en esa zona y en esa situación agarró el terremoto. En otras palabras, el desastre que ocurrió en Huaraz solo pudo haber ocurrido en un país con esas condiciones. Bien, correcto. Vamos a ir culminando nuestro programa. Ha sido realmente muy interesante poderlo escuchar al doctor Leandro Rodríguez Valverde, un tema muy interesante realmente. Yo creo que esto debería ser algo muy, pero muy permanente sobre este tipo de tratamientos de temas tan importantes que ocurren en nuestras comunidades. Yo quiero darle a usted las últimas palabras para hacer conocer realmente como tipo mensaje, porque en la sociedad, en la juventud, en las diferentes épocas, jóvenes, no solamente jóvenes, niños, adultos mismos, personas adultas, realmente deberían conocer un poco más sobre realmente esta ocurrencia de sismos periódicas cada determinados tiempos, pero como acabamos de escuchar de parte suya sobre las predicciones, sobre los pronósticos, realmente es un tema de actualidad que debemos ahondar un poco más. ¿Sigue usted, doctor? Muchas gracias, ingeniero, por la invitación nuevamente. En realidad creo yo de que una de las cosas, uno de los antivalores probablemente que tengan nuestras sociedades son que no tenemos memoria, ¿no? Perdemos memoria colectiva. No solamente en los terremotos, en muchas cosas. No tenemos memoria, tal vez sea porque nuestra educación es así, y una de las cosas que no hacemos es que no transmitimos a nuestras generaciones, a las generaciones que vienen detrás de nosotros, nuestras experiencias, nuestro conocimiento, esas cosas. Entonces lo que se genera con esto, simplemente repetimos los errores y volvemos a construir desastres, ¿no? En el caso de los terremotos. Huaraz, por ejemplo, el 41 vimos un aluvión que se llevó medio Huaraz. Vamos ahora y todo el cauce del agua vino del agua está lleno de casas. En el supuesto, pues, de que jamás va a volver a ocurrir un terremoto, y eso es falso, un aluvión, y eso es falso. Va a volver a ocurrir un aluvión tarde o temprano, por más que desaguamos estemos desaguando la laguna, las lagunas, ¿no? El aluvión de Yungay no ha sido el único, ha habido aluviones a lo largo de los años, sin terremotos. Y ahí está la ciudad. Ahora en Ranrilca, obviamente, se vuelve a construir ciudades. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es a aprender primero, que es fundamental. Y segundo, a tener memoria colectiva. Si no tenemos memoria, no podemos, digamos, mejorar nuestra vida digamos, en contradicción con los fenómenos naturales. Tenemos que tener memoria. Y eso se logra solamente con la educación, no solamente en el colegio. Nuestros hijos tienen que ser educados en nuestras casas también, y ustedes saben que en las casas se educa mucho. Hablar de nuestras experiencias. Yo a mis hijos les he contado todo lo que vivimos en el terremoto, cómo era la ciudad, las limitaciones que teníamos, por qué se dieron las cosas, cómo respondimos ante el sismo, cómo pasé yo el terremoto. Todo eso le he contado a mis hijos, y no solo eso, le he contado también otras experiencias de mi vida. Creo que esa es nuestra función. Ahí vamos teniendo una memoria, ¿no? Si no, volvemos a lo mismo, ¿no? En cuestiones políticas, por ejemplo, en los colegios debemos enseñar todo lo que han hecho los presidentes, sus malas políticas, lo que han generado con lo que han hecho, los caos que han hecho en las sociedades. Ningún chico, no enseñamos eso. Simplemente cuando gobernó, qué cosa hizo. Vivimos así, en una especie de nube, y la realidad está ahí. Si enseñáramos eso, nuestra sociedad sería distinta. Responderíamos de manera más inteligente a todas las cosas que ahora nos agobian.
Lo que nos agobia es consecuencia justamente de esa deficiente educación que tenemos y que hemos tenido en el pasado, lamentablemente. Yo creo que, ingeniero, con lo que estamos haciendo, estamos sembrando una pequeña semilla para poder generar cosas importantes en nuestras comunidades. Ustedes son muy entusiastas, nos hemos encontrado en la red y hemos hecho ya actividades importantes. Creo que sigamos con eso y tratemos también de involucrar a países como Argentina, como Chile, para que podamos tener una comunidad bastante amplia, ellos con su conocimiento, nosotros con lo que tenemos que aprender y implementar. Va a ser muy interesante. Muchas gracias nuevamente por este espacio y por su tiempo. Muy bien, nosotros continuamos haciendo este tipo de actividades, también indicándole a toda la colectividad que en el mes de noviembre vamos a llevar a efecto el Congreso Internacional sobre Prevención y Riesgos. Es un tema muy, pero muy interesante que va a congregar a lo mejor de los científicos en toda la parte sur del Ecuador, sur de nuestro continente, ¿no? Acá vamos a tener diferentes actividades. Lo hemos considerado acá en el Ecuador, haremos este evento presencial y también la participación de expositores internacionales. En el Perú, de la misma manera, habrá las conferencias presenciales y también la conexión con interesantes expositores para poder ampliar y desarrollar este valioso congreso internacional que promueve desde el Centro Regional de Sismología, desde la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica y de todos los grupos de trabajo que estamos promoviendo este evento de mucho nivel y de gran categoría. Nosotros nos quedamos siempre con algo para la comunidad al final. Nosotros vamos a impulsar el tema de la plataforma que ustedes lo plantearon en el Perú para determinar la vulnerabilidad de nuestras construcciones, que debe ser un ejercicio permanente de las instituciones nuestras locales, y si hay que mejorarlo, pues habrá que mejorarlo, pero tenemos ya la plataforma para hacer una determinación de las vulnerabilidades solamente con un trabajo articulado que podemos hacerlo y lo vamos a trabajar. Nosotros vamos a seguir en esta ruta, en este programa de educar a la comunidad, porque una ciudadanía bien informada realmente es una ciudadanía bien preparada, y como usted lo ha dicho el día de hoy, la mejor forma de prevenir es educar. Y yo creo que ese es un trabajo que lo estamos forjando. Ya también el doctor Ismael Savera también hace un excelente trabajo allá en el Perú. Él hace esa labor, tiene su experiencia y de seguro en el camino tal como nos hemos encontrado vamos a seguir trabajando en conjunto para el bienestar de nuestras comunidades. Un abrazo fraterno a todos ustedes, a las personas que se han conectado, y miren que este enlace que hemos realizado con ustedes, amigos, allá en Lima, allá en Piura, acá en Ecuador, acá en Quito también. Es decir, estamos haciendo un trabajo articulado en diferentes regiones, no solamente del Ecuador, también de la América del Sur. Un abrazo y nuestra gratitud allá en Quito a mi hija Lisbeth López por acompañarnos y permitirnos estar cada día en este programa tan interesante. Vamos a seguirlo, si Dios lo permite, el próximo viernes con un nuevo programa de interés hacia la comunidad. Muchas gracias. Gracias a Dios. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por tu honor. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante.